Muy bien. Bueno, se me desordenó algo aquí. Muy buenos días. Vamos a leer, vamos a repetir la lectura de Juan 1, del versículo 1 al 18, que en este evangelio, para muchos comentaristas, estos 18 versículos serían una especie de prólogo. Pero este prólogo tiene más que suficiente para nosotros. Muy bien, vamos a leer Juan 1. 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, dice el versículo 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, dice el versículo 3, y hasta ahí llegué el domingo pasado, todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él, nada, absolutamente nada. Y el versículo 4 dice, en Él, en el verbo, todavía está hablando del verbo, todavía no se cambia. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Luego, como dije en su momento, versículos 6, 7 y 8, hay una alusión a Juan el Bautista, conocido como Juan el Bautizador o el Bautista, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, aclara Juan, no, sino para que diese testimonio de la luz. Y el versículo 9 retoma la persona del verbo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad o autoridad o derecho, le dio poder, autoridad, potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así esto no se refiere a nuestro nacimiento aquí en este mundo, sino espiritual. Y aquel verbo, el 14, y aquel verbo, y por tercera y última vez mencionará, o ahí el versículo mencionará el verbo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Juan vuelve a el Bautista, dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, porque Juan Bautista fue el precursor, aparece antes de Cristo, anunciando al Mesías que viene. Es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y el Señor nos ayude, el Señor bendiga su palabra y este rato que estaremos juntos para que realmente obtengamos beneficio para nuestras vidas. Los creyentes en Cristo, seamos edificados, consolados, exhortados, y aquellos que no son del Señor y están escuchando, pongan absoluta atención, porque el destino eterno de vuestras almas está en vuestra actitud o respuesta hacia el mensaje del Evangelio.
El que en él cree tiene vida eterna, más el que no cree. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. Así si hay amigos nuestros sin Cristo, perdidos, que van rumbo a la condenación eterna, presten atención al mensaje de salvación, a la palabra de Dios, que es mensaje, por supuesto, de Dios y no nuestro. El versículo 1, donde estuvimos el domingo pasado, como comienza este evangelio, Juan, a diferencia de los sinópticos, él se extiende y como una forma de tratar de entender nosotros o de explicarnos nosotros qué significaría o significará, donde solo Dios, nadie más, solo Dios. Nosotros tenemos el tiempo. Nosotros vivimos en función del tiempo, de las horas, de los minutos, de los días, de los meses, de los años, etc. Dios no. No. Así que cuando habla aquí en el principio, tenemos que entender que es antes que todas las cosas existan y donde solo Dios, porque es eterno, porque no tiene principio, menos fin. En ese principio, el verbo ya existía. Eso dice el versículo 1. En el principio ya era, y expliqué el verbo era. Hay dos verbos ser aquí en esta porción. El otro está en el versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas. Cuando se habla de ese verbo, quiere decir que hay una connotación al principio, al inicio. Algo se inició, algo tuvo un principio, un comienzo. Pero el verbo no tiene, aquí en el versículo 1, forma verbal del verbo ser, esta forma verbal, era el verbo, era con Dios, era Dios. No tiene connotación de un comienzo. El verbo es eterno. El verbo, dice aquí, era en el principio, es eterno, no tiene principio. El verbo era con Dios. El énfasis está en su comunión. Enfrente, una traducción dice, y el verbo estaba enfrente de Dios, como diciendo cara a cara con Dios, el disfrute de comunión. El verbo era Dios. No Dios era el verbo, no. El verbo era Dios. El verbo es una persona, diferente a la persona del Padre, diferente a la persona del Espíritu. Creemos en un Dios trino. Sí, Dios es un Dios trino, un solo Dios, no tres dioses, un solo Dios, pero tres personas que se han revelado a nosotros. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y bueno, quiero dar una explicación ahora. Por alguna razón poderosa, creo yo, que no puedo explicar. No voy al versículo 4 y me traslado al versículo 14. Volveré en algún momento, tal vez, al versículo 4. El versículo 14 le voy a dar las razones, tal vez, pero la razón más poderosa es que, no sé, en algún momento dado de mi estudio, dije yo no puedo seguir con el 4. Y eso fue más superior a lo que yo pensaba. Tiene que ser el 14. Tiene que ser el 14. Tiene una conexión directa con el versículo 1. El versículo 14 dice, y aquel verbo, del cual ya se habló en el versículo 1, aquel verbo que no tiene principio, aquel verbo que era con Dios, aquel verbo que es Dios, el verbo aquel se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, dice Juan, vimos, y con eso se asocia a otros, hay más testigos, por eso está en plural, vimos. Juan no dice y vi su gloria, no, vimos su gloria. Gloria como del unigénito, el monógenes del Padre. El unigénito Dios se traduce a veces. Yo explicaré eso. Monógenes. El unigénito, como dice el versículo 4, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para algunos, cuando digo algunos son comentaristas, hay muchos de este evangelio,
Algunos me agradan mucho, aprendo mucho, de otros no los leo ya, pero se expresan diciendo que este versículo 14 es como uno de los versículos, dice, más importantes. Más importante. Aún dicen más importante de la Biblia. Qué interesante, ¿verdad? Como más importante casi de la Biblia. Este versículo 14. El verbo, mire, hermanos y amigos, el verbo no solo aparecía humano, no solo parecía ser humano, sino que se hizo carne, se hizo carne. Otro comentario dice que este himno al logo, porque así le llama un autor, le llama el himno al logo. El versículo 1 al 18 es el himno al logo. Este himno al logo alcanza su punto culminante en este versículo. Y hay un enlace con el versículo 1. Les leo finalmente o les muestro otro hermano que dice, hemos llegado a la declaración, dice él, creo, y hemos llegado a la declaración más concisa sobre la encarnación. Esa es otra de las razones que me indujo a leer este pasaje y saltarme algunos versículos por ahora. ¿Por qué? Porque estamos a las puertas de una fiesta. El mundo llamado así cristiano va a celebrar o celebrará la Navidad. Creo que nosotros estaremos solos, como va a ocurrir con muchos en esta oportunidad. Pero la Navidad o Natividad, que es la venida o el nacimiento de Jesús en Belén, así le llama el mundo. Mi natividad es todos los días. Y ojalá las 24 horas del día. Cristo vino. El bendito Hijo de Dios vino a este mundo. Y claro, la gente se va a un pesebre, la gente se va a Belén. Y es cierto, eso ocurrió. Las personas se van a Los Ángeles, se van a la prisión de aquel ángel, después una hueste de ángeles diciéndola, y se predicó de eso el domingo pasado. Las personas irán a los magos, que malmente le llaman reyes, los magos que vienen de Oriente, y que preguntan dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Su estrella hemos visto en Oriente y hemos venido a adorarle. Y entonces, como todo gira, un poco alrededor de Belén y un poco alrededor de los magos, alrededor de un pesebre, etcétera, etcétera. Y está bien, Mateo y Marcos nos relatan su nacimiento en Belén o su nacimiento en este mundo cual hombre. Eso es ser una realidad, eso es una verdad, por supuesto, verdad divina. Pero Juan, mire cómo Juan nos muestra. No su nacimiento. Juan nos está diciendo en el versículo 4, aquel verbo fue hecho carne. Eso es la encarnación. Eso es la encarnación del bendito Hijo de Dios. Se hizo carne. Este es el mismo verbo del versículo 3. O sea, llegó a tener cual carne, cual hombre llegó a tener, sí, un principio. No dejó de ser Dios. Siendo igual a Dios, no se aferró a aquello para reclamar tal vez derechos divinos. No. Se humilló a sí mismo. Toma forma humana, forma de siervo. Pero aquí Juan, su encarnación es la que queda aquí. ¡Qué increíble! Aquel verbo, yo quiero, hermanos, que meditéis profundamente y sigáis meditando, que esto os sirva solamente como un pequeño empujoncito para que meditéis y gocéis en la verdad preciosa que el que nació en Belén es el eterno Hijo de Dios, que un día en la historia nuestra, en los propósitos de Dios, vino a este mundo
pero se hace carne. Entró, hay muchas formas de decirlo, me encantaron muchas formas de decirlo. Entró en la esfera de lo humano, entró en la esfera de lo humano, se hizo carne, entró en la esfera de lo terrestre, entró en la esfera de lo material, de lo terrestre, de lo humano, de lo perecedero al hacerse carne. Es increíble. Este es el acontecimiento más increíble, quizás después del Calvario. Bueno, no podemos separarlo del Calvario, pero se trata de un hecho inédito, se trata de un hecho único, singular, realmente es un verdadero acontecimiento. ¿Cuál? El Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. El vocablo que se usa, se hizo carne, el tiempo verbal, indica, como dije antes, indica una acción en un momento concreto. En un momento concreto, indica un acto que se ejecutó, se hizo carne. Sark, te lo he escuchado otras veces, sark, del griego sark, S-A-R-X. Sark, carne, se hizo carne. Mire, no dice se hizo hombre. Usted dirá, es lo mismo. Hay algunos que encuentran diferencias. Se hizo carne. Para otros, Juan está usando un lenguaje, un término como muy duro para referirse a la naturaleza humana. Se hizo carne. No dice que el Verbo se hizo hombre, como dije, no. O que el Verbo tomó forma de cuerpo. Forma de cuerpo. ¿Sabe usted que en los tiempos del apóstol ya existían los docetas o docetistas? Usted dirá, ¿y quiénes son esos? Bueno, habían dos corrientes al inicio, a los años de la iglesia primitiva. Ya empiezan a ocurrir dos acontecimientos. Ambos son blasfemias. Ambos acontecimientos, ambas enseñanzas son blasfemas. Una, negar la deidad de Cristo. Negar la deidad de Cristo. Él era hombre, no Dios. ¿Verdad? Y existen hoy, existen. Algunos dicen sería un ángel creado por Dios, pero que vino, etcétera, etcétera. Pero los docetistas o docetas, ellos no negaban que el Cristo era Dios, pero ellos no podían aceptar la humanidad, negaban la humanidad de Cristo, diciendo o aludiendo a que ellos creían que todo fue una apariencia humana nada más. Era aparentemente hombre. Ellos no, pero otros llegaron a decir que en realidad él vino y ocupó un cuerpo ya de hombre, un cuerpo que ya existía. Solo parecía humano. Diciendo que, y la razón que tenían era que Dios no podía contaminarse teniendo un contacto con la raza humana. Esa es una de las razones. He aquí cuán importante es lo que Juan está diciendo. En el principio era el Verbo, el Verbo se hizo carne, aquel Verbo se hizo carne, no solamente hombre, no es que viene y toma un cuerpo, por así decirlo, prestado, no. Él es absolutamente engendrado como hombre. No se olvide lo que dice el ángel a María cuando se le avisa que ella concebirá un niño. El Espíritu Santo hará sombra sobre ti. El Espíritu Santo hará sombra sobre ti. ¿Lo entiendo eso? No. Como hay miles de cosas que no entiendo. Pero tendré una eternidad para disfrutar de mi Señor, de mi Dios.
de contemplar su gloria y su belleza, la belleza de su persona. Lo que no puedo hacer con tantas limitaciones de esta naturaleza humana. Juan deja muy claro la deidad de Cristo, este evangelio, pero igualmente deja muy en claro que la humanidad de él es auténtica. Es Dios y es hombre. Auténticamente Dios, auténticamente hombre. Dice, seguramente se dio cuenta, pero esta es la primera, una forma más directa en que Juan, el apóstol, asocia ya, el verbo lo asocia ya con el Jesús que ocupará todo el evangelio. Ya no usará más la terminología de el verbo, el título aquel, no lo usará más. Ahora será el Jesús, ahora será el Hijo de Dios, el Hijo del bendito, el Hijo de Dios. Y esta es la primera vez que ya hay una asociación en él. Se hizo carne, entonces expresa lo que está ligado a la tierra, según después más adelante en el capítulo 3, o como dije en un momento dado, creo, lo perecedero o lo caduco. No sé si el verbo abajar existe, pero alguien dijo que en el Logos encarnado el cielo se abaja a la tierra. Eso se abaja, pero es como que si el cielo vino a nosotros. El cielo desciende a la tierra. ¿Cómo? En la persona bendita del Logos, que es eterno, que se hace carne. Así que lo que Juan está haciendo aquí, que el mismo verbo que era Dios, que es Dios, el mismo verbo, se hizo carne para poder procurar esta salvación tan grande que usted, hermano y hermana, y que yo disfrutamos. Se hizo carne. Muy bien. Esa es la primera frase del versículo, ¿verdad? Versículo 14. Estamos solo en el versículo 14, creo. Y aquel verbo se hizo carne. Esto es mucho más que dije yo que hacerse hombre. Esto trasciende a Belén, esto trasciende. Todo aquello es verdad, preciosísimo, en la forma como el Espíritu Santo guía a Lucas a explicarnos algunas cosas. O como Mateo es guiado por el Santo Espíritu de Dios para explicarnos otras cosas. Y vamos sumando todo aquello y tenemos un... Pero Juan, el apóstol Juan, dice, el verbo se hizo carne. No sé si me atrevería a decir que según Juan, la Navidad es el verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. Cuando recordemos eso, quizás más adelante, algunos celebrando, recuerde, aquel verbo se hizo carne. Ahora dice, es un segundo punto de este verbo. Creo que tengo 4 puntos en este versículo, no recuerdo bien, ya lo veremos. Dice el versículo 14, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la segunda, ¿verdad? Primero, el verbo se hizo carne. Segundo, habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Este verbo habitar es tremendamente, bueno, todo es tremendamente para nuestra sorpresa a veces, para nuestro disfrute, porque este verbo habitar es el mismo verbo que se usa. Aquí esta forma es verbal. Hay una forma verbal, habitar, morar, morar. Habitó, moró entre nosotros. Pero sabe, esta forma verbal deriva del sustantivo para tabernáculo. El tabernáculo en el desierto. El tabernáculo que construye Israel según los planos de Dios para Moisés, y se construye aquella tienda. Ese vocablo, el sustantivo, el tabernáculo, el vocablo aquí habitó, es una forma verbal de ese sustantivo. Por eso que a veces
pero no lo usamos así. Quiere decir que Él tabernaculó. Esa sería la forma verbal. Habitó, tabernaculó entre nosotros. Por eso puede ser que algún enseñador está diciendo, y Él puso su tienda entre nosotros. Él puso su tienda o acampó en medio nuestro. Pero me gusta tabernaculó porque es exactamente eso lo que ocurrió. El tabernáculo del desierto. Ahora, en medio nuestro. Tabernáculo. Acampar, dije yo, o a morar. ¿Qué fue el tabernáculo en el desierto? ¿Qué fue, hermano? Le acompañó por años. Se podía quedar en un lugar, no sabemos cuánto tiempo avanzaban. Y 40 años Israel dio vueltas y vueltas por el desierto. Hasta que en un momento determinado por Dios entraron a la tierra prometida. El tabernáculo siguió con ellos por siglos. Hasta que llega Salomón y construye el templo. Pero el tabernáculo siempre fue diseñado por Dios para ser su morada, para ser el lugar de adoración. El tabernáculo era el lugar de adoración. En el centro, las tribus se ordenaban de tal manera, sur, norte, este, oeste, se ordenaban de tal manera, pero el centro era el tabernáculo. El tabernáculo, la morada de Dios, el lugar de adoración durante toda esa peregrinación o viaje a través del desierto. Es el lugar de la presencia de Dios. El tabernáculo usado aquí, o el verbo, dije yo, la forma del verbo deriva de ese sustantivo. Tabernáculo, puso su tienda, moró. Y el apóstol dice, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, tabernaculó entre nosotros. Es como si el tabernáculo, y aún más que el tabernáculo mismo, pero la presencia de Dios en Cristo, su Hijo, ese hombre está en medio nuestro. Eso es lo que el apóstol está enseñando. Eso resultaría increíble, especialmente para el pueblo judío, que leerían este evangelio. Luego agrega, me queda tiempo, dice el versículo 14. Vivimos o contemplamos sería mejor, porque el verbo tiene que ver con algo, bueno, valga la redundancia, que contemplamos, vemos con nuestros ojos. Vimos su gloria. Vimos su gloria, dice. Juan quiere que pensemos, hermanos, ¿sabe? ¿Hacia dónde nos lleva? Nos lleva a que nosotros contemplemos, a que nosotros pensemos en la presencia de Dios, primero en el tabernáculo, porque la gloria de Dios estaba asociada con el tabernáculo. Cuando fue construido el tabernáculo, uno lee Éxodo, cuando ya fue terminado en el capítulo 14, ¿qué pasó allí? ¿Cuál es el acontecimiento que explica Moisés en Éxodo 40? El tabernáculo está listo, está terminado. Y dice, la gloria del Señor llenó el tabernáculo. La gloria del Señor llenó el tabernáculo. Seguramente vieron, no sé, resplandor, algo. Pero Moisés escribe, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Lo que el apóstol Juan ahora está haciendo es, quiere reflejar muy bien o enfatizar muy bien que hay una asociación entre la gloria de Dios y el tabernáculo. El tabernáculo está allí para que la gloria de Dios esté en medio de su pueblo. La gloria de Dios muchas veces tiene que ver con la presencia de Dios, el vocablo Shekinah del hebreo. Lo he oído hablar usted, la Shekinah. La gloria de Dios. Símbolo, sinónimo de la presencia de Dios. O sea, Dios está en medio de su pueblo. La gloria
de él, llenó el tabernáculo, vino al tabernáculo. Dice que lo llenó el tabernáculo. Por eso nadie podía entrar, excepto los sacerdotes. Podían entrar, sí, diariamente, pero solo hasta cierto lugar. Los sacerdotes podían estar en el lugar santo nada más para ofrecer durante todo el día. Están los panes de la proposición, están los aromas aromáticos, el incienso quemado. Fuera del patio hay un altar de bronce donde se ofrecían los sacrificios por los pecados de las personas. Pero hasta ahí llegaba el pueblo. Los sacerdotes podían entrar hasta el lugar santo, pero al lugar santísimo una sola vez en el año. El sumo sacerdote entraba, primero para ofrecer sacrificio, sangre de un animal inocente que moría por ese hombre. El sumo sacerdote, Aarón en este caso, entraba a ofrecer sacrificio por sí mismo y luego entraba por segunda vez para ofrecer sacrificio por el pueblo una vez al año. O si la gloria de Dios, la presencia de Dios, es algo que muchas veces olvidamos. Olvidamos la grandeza, la santidad de su persona. Olvidamos quién es Dios. No apreciamos quién es Él. Santo, 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 quienes decían aquellos seres angelicales. Isaías los ve. Tienen 6 alas. Con 2 cubren sus rostros, con 2 cubren sus pies, con 2 vuelan y se dicen uno al otro, santo, santo, santo. De tal manera que Isaías piensa, aquí yo muero, no puedo estar aquí. ¿Dónde no puede estar? ¿En presencia de ángeles? No, en la presencia de Dios. Hermanos, apreciemos su presencia en nuestras vidas personales, por supuesto como iglesia. La Shekinah significa morada y se usaba y se usó, se usa para designar que Dios habita en medio de su pueblo. Así que todas las veces que Dios ha habitado, mire, hermanos, todas las veces que Dios habitó en medio de su pueblo, siempre fue en forma transitoria, temporal, por algún tiempito. Pero todo eso, acontecimiento, todo eso apuntaron ¿hacia dónde? Hacia la venida del Verbo y su carne. El cumplimiento perfecto de la presencia de Dios en medio de los hombres es cuando el Verbo se hizo carne. Cuando Él viene. Y por eso el apóstol Juan dice, y vimos su gloria. Juan, como dije, y otros testigos más. Ellos captan la eterna gloria divina en el Logos. Mire, ellos captaron, por la gracia de Dios, su visión. Al mirar al Jesús de Nazaret, contemplan que Él es realmente en Él, y Él es la eterna gloria divina del Logos. Está patente, presente allí. No obstante, su figura, tal vez poco atractiva para que le deseemos, dice Isaías, ¿verdad? No hay atractivo en Él para que le deseemos. Pero por la gracia de Dios, Juan y otro dice, vimos su gloria. Vimos su gloria. La gloria de Dios que se manifestó en el tabernáculo, la gloria o la presencia de Dios que apareció a veces a muchos. Mira, ahí está Moisés en el desierto, antes de ir a rescatar a Israel de la esclavitud. Y ve una zarza que arde, no se consume, va a mirar. Pero una voz dice, Moisés, quita el calzado de tus pies, el lugar en que estás, santo es. La presencia de Dios. La zarza no era Dios. La presencia de Dios es una forma de decirle a Moisés, Moisés, Dios está aquí. Quita el calzado de tus pies. Así
esta presencia, esto que Juan está escribiendo, no son vivencias especiales. Por ejemplo, como la transfiguración. Él no sé, cuando él dice vimos su gloria, no se está refiriendo a la transfiguración, que fue un momento y que solo la contemplaron 3 personas. Juan, su hermano y también Pedro. No. Por supuesto que contemplaron milagros, señales del Señor, del Jesús de Nazaret, del Jesús a quien ellos seguían. Pero ellos contemplaron, dice él aquí, contemplamos su gloria. Juan está hablando de la gloria que podía verse en el Jesús de Nazaret físico, en el Jesús de Nazaret terrenal, en el Jesús de Nazaret que tengo sed, que tiene hambre, que se cansa, en el Jesús de Nazaret. Mire, los milagros de Cristo siempre mostraron su gloria. Sí, eso es cierto. Los milagros mostraban la gloria de Cristo. Eso dice Juan, capítulo 2. Y manifestó su gloria en Caná de Galilea. Manifestó su gloria. Pero Juan va más allá de eso. Juan va más allá de la transfiguración. Juan va más allá del poder que Cristo mostró en los milagros y sanidades que hizo. Hay una forma más profunda, más verdadera quizás de la manifestación. ¿Sabe dónde se manifestó en una forma más profunda, más fuerte? En la cruz. En la cruz. Quienes han leído este Evangelio de Juan estarán de acuerdo conmigo, por supuesto, si lo han leído. La gloria de Cristo. Mire, la gloria de Cristo no fue solamente, fue parte, no fue solamente una demostración de poder. La gloria será hallada después en el sufrimiento y la humillación. Porque en ese Evangelio, la cruz de Cristo se describe una y otra vez como la glorificación de Jesús. Él habla del que el Hijo del Hombre será glorificado. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Por cierto, yo no estoy negando para nada que las señales, los milagros mostraron su gloria. Por supuesto que sí. No podría haberlos hecho si no es Dios. Pero eso es la cruz, hermano. Es en la cruz. El Verbo se hizo carne para ir a la cruz. Y es en la cruz donde realmente el misterio insondable de la gloria de Dios se manifiesta. Creo que me queda un punto más o 2, parece, ya no me acuerdo. Versículo 14. Vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. El unigénito del Padre. Aquí, por primera vez, Juan relaciona al Padre y al Hijo, que será tema durante este Evangelio. El Padre, siempre el Señor hablando de su Padre. El Padre, el unigénito Hijo, como Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Dio a su Hijo unigénito. Aquellos que están sin Cristo, Dios por amor a nosotros, entregó a su amado Hijo, a su unigénito Hijo, lo entregó para ir a la cruz y cargar con tus pecados, con mis pecados, para nuestra salvación eterna. No puede ser salvo sin él. Esta palabra unigénito, monógenes, se ha escrito mucho sobre monógenes. El unigénito Dios, aquí se habla del unigénito del Padre, y el término realmente lo haré más simple posible, pero creo que mi conclusión es que el término griego significa único.
único o solo. Le doy 3 ejemplos. Iba a decir por ejemplo, iba a redundar, pero se usa para, se usa para el hijo de la viuda de Naín. Lucas, ¿se acuerda? Esta viuda que va al sepulcro, al cementerio, a sepultar su hijo único, su hijo monógenes. El mismo vocablo, y único. La viuda de Naín. ¿Dónde más se usa? La hija de Jairo. La hija de Jairo enferma y muere. Cristo va y resucita. Y allí se describe en Lucas también. Se le describe a ella como hija única de Jairo. Pero me encontré con que hay un ejemplo aún más interesante, que es Isaac, según Hebreos. No voy a leer Hebreos 11, porque no creo que no alcanzo. ¿Quién es Isaac? ¿Qué dice Hebreos más o menos? Que Abraham sacrificó a su único Isaac, Pero cualquier lector de Génesis sabe que Moisés tuvo más hijos, partiendo por Ismael y otros más. Pero cuando el escritor sagrado habla del sacrificio de Isaac, que no llega a ejecutarse, pero a punto de ejecutarse en el monte Moría, Hebreo habla de Abraham en el gran capítulo de la fe y habla de que Abraham iba a sacrificar a su único. Así le dice Dios, ¿verdad? En Génesis, así le dice, Génesis 22. Toma a tu hijo, toma a Isaac, tu hijo, tu único, a quien amas. Y ya tenía a Ismael y le dice, tu único. Interesantísimo. La palabra de Dios siempre nos da sorpresas tan agradables. Ese es un cine. Isaac era único, ¿en qué sentido? Era único porque fue Dios quien se lo dio bajo una promesa. Dios es dador de los hijos, pero Isaac es el dador de la dádiva de Dios, según una promesa de Dios a Abraham. Único. Así que este monógenes, el unigénito hijo del Padre, significa único. Único. Nadie más. Nadie más. No hay más. Nadie más puede ser como el Hijo de Dios. Nadie más. Su carácter, único en la relación con Dios. Finalmente, la última frase del texto. Juan 1:14. Aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno, la última frase dice lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. La palabra, el vocablo gracia, bueno, algo increíble en este evangelio, también fue una sorpresa, uno lo estudia más a fondo a veces, pero Juan solo lo menciona aquí en el prólogo, creo, ¿cuántas veces? 3 veces. Y nunca más lo menciona en este evangelio. Charis. Y charis es el vocablo tal vez, no sé, uno de los más conocidos del cristianismo, de los creyentes verdaderos. Gracia. Gracia. Y Juan apenas lo menciona aquí, en el versículo 14, lleno de gracia y de verdad. El versículo 16, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. En el 17, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia venía por medio de Jesucristo. Y no lo vuelve más a mencionar el vocablo gracia, charis, tan conocido. En el Antiguo Testamento, Jesús, tan conocido. Lo primero que yo aprendí hace más de 50 años cuando puse una enseñanza de la gracia de Dios, decían, la gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios que nos otorga. Se me grabó siempre. La gracia de Dios, según Juan, consiste, por supuesto,
en que Dios viene y obra. Dios viene a este mundo y obra en este mundo a pesar de la hostilidad y el rechazo del mundo. Mire, hermano, la gracia de Dios no es solo un atributo de Dios. La gracia, dijo alguien, se conoce, solo se conoce o solo las conocen. La gracia de Dios solo es conocida por quien la disfruta, quien conoce su excelencia, disfruta su excelencia, la gracia. Gracia significa para algunos lo que causa gozo. Una de las tantas traducciones que encontré, lo que causa gozo o lo que causa encanto. Gracia, charis, griego charis. También se ha traducido por otros como buena voluntad o amabilidad. Mire, todas las traducciones que puede encontrar. Pero, aquí hay algo importante, aunque lo dije un poco, pero el matiz que hay que tener en cuenta es que la persona que ha recibido el favor no era merecedor de ella, no era merecedora de ella. La gracia. Como dice Pablo a los Efesios 2, por gracia sois salvos. Esto no es de vosotros, esta salvación vuestra no es por la dádiva de Dios, la vida eterna que tenéis que habéis recibido de Dios, no es porque la mereciste, jamás. Es por gracia, es el favor inmerecido de Dios. La persona que recibe el favor de Dios, la salvación eterna, jamás es merecedor de ella. Gracia. La gracia y la verdad. La gracia y la provisión de Dios. La gracia es la provisión de Dios para nuestra necesidad espiritual. Todo a través de su bendito Hijo. Todo porque el Verbo se hizo carne, fue a la cruz y murió por nosotros, por gracia. La gracia de Dios se manifiesta en él. La gracia de Dios. Como dice aquí, pero la gracia, el versículo 14, lleno. Está hablando del unigénito Hijo del Padre, el Verbo es el unigénito del Padre. Es su Hijo bendito unigénito, su Hijo. El Verbo se hace carne, lleno, y vimos su gloria. Y dice el apóstol, lleno de gracia y de verdad. La figura, por supuesto, mejor está en el verbo de la gracia de Dios. Su venida a este mundo, el andar en este mundo, el hablar, palabras de gracia salían de su boca. Toda la gracia de Dios se manifestaba en él, en sus actos, la gracia. La palabra verdad, en cambio, aparece en este evangelio 25 veces. ¿Es más importante la palabra verdad que la palabra gracia? No, no porque salga más veces, no, por supuesto que no. Sencillamente Juan, el apóstol, está resaltando que en realidad la gracia está encarnada, la verdad está encarnada. La verdad, el Señor dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Juan 14:6. La verdad no se puede conocer si no se conoce a Dios, ¿sabía? La verdad no es solamente lo contrario a la mentira. No. La verdad, realmente la verdad, es algo que se llega a conocer. No se puede llegar a conocer, más bien, no se puede llegar a conocer la verdad si no conoces a Dios, porque Dios es verdad. Dios es el Dios de la gracia, sí, pero también es Dios que exige de su pueblo la verdad, porque Él es la verdad. Oh, mire, justo las 12. Falta un minuto. Bueno, para mí es un agrado y es un disfrute este evangelio. Espero, confío que para vosotros también este evangelio precioso que lo tenemos con nosotros. Toda la palabra de Dios preciosa. Pero piense, hermanos, y aquellos que aún no son de Cristo, piensen. Aquel verbo fue hecho carne. Habitó entre nosotros. Vimos
o contemplamos su gloria. Gloria como del unigénito, único Hijo del Padre, el único de Dios el Padre, el único, unigénito, lleno de gracia y de verdad. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor bendito, te damos gracias, Padre, Dios soberano, Señor. Te damos gracias por el Evangelio glorioso, por tu palabra. Desde Génesis y Apocalipsis tenemos tu palabra con nosotros. Nos deleitamos en ella, disfrutamos las verdades tuyas que se han revelado en tu libro y disfrutamos la persona del Señor, tu Hijo, tu único, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo eternamente existente, pero que un día para nosotros en el tiempo, hace casi 2000 años más o menos, se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria y seguimos contemplando su gloria. Gracias, Padre bendito, por haber enviado a tu Hijo a este mundo para salvar a los pecadores. Por eso se hace carne. Va a la cruz y manifiesta la gloria, toda su gloria, toda tu gloria. Allí en la cruz, tú eres glorificado. Padre eterno, que nosotros vivamos para tu gloria. Bendice esta palabra, bendice tú a tu pueblo, bendice a los creyentes, donde quiera que se encuentren, guárdales. Te rogamos, te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.